San Marcos capítulo 10, versículo 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hasta el versículo 22 hemos leído. Según el texto bíblico dice que el bautismo que los cristianos hacen es a través de la inmersión, ¿no? Es decir, que sumergiendo todo su cuerpo bajo el agua y recibe el bautismo, ¿no? En mi caso, yo recibí el bautismo en el año 2013, creo, si no me equivoco, 2012. En ese año yo fui, ¿no?, a una ciudad que se llama Olmué para poder recibir bautismo. Ya en el año 2011 yo recibí el perdón del pecado, la salvación. Pero en el año 2012, tuve la oportunidad de recibir bautismo, ¿no? Cuando yo me puse, ¿no?, delante de los que iban a bautizarme, ellos me han preguntado precisamente acerca de un tema. ¿Qué tema? Si yo tenía la plena certeza, la plena convicción de la salvación, del perdón de los pecados. Antes de responder esto, durante la jornada que estuvimos ahí, recuerdo muy bien que yo sabía en qué consistía el bautismo, ¿no? O sea, en qué consistía recibir el bautismo. Entonces, como yo sabía en qué consistía recibir el bautismo, sabía que para recibir el bautismo uno debe tener claro una cosa. ¿Qué cosa debe tener claro? Que su pecado ya fue lavado, ya fue perdonado. Pero uno puede tener el recuerdo, ¿no?, de cuando escuchó el evangelio, cuando recibió la salvación. Pero en ese momento, recuerdo muy bien, en mi mente surgió una duda. Ay, ¿qué pasa si yo realmente todavía no he sido salvo, ¿no? En mi mente surgió esta duda. Pero antes de que se efectuara lo que era la ceremonia de bautismo, un pastor, recuerdo muy bien, compartió la palabra. Este pastor precisamente tocó el libro de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. El versículo 27 dice: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, dice. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y luego dice, versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, dice. ¿Sí? Hasta el versículo 32. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Efectivamente, acá el eunuco etíope recibió la palabra de Dios por medio de ¿quién? Por medio de Felipe, dice, en el carro, ¿no? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces, escuchando acerca de esta enseñanza, precisamente en mi corazón o en mi mente podía recordar, cuando yo recibí la salvación,
También yo estuve dentro de un carro, estuve dentro de un vehículo, claro, de esta época, ¿no? No de la época que aparece acá. Entonces, estando dentro de ese vehículo, en ese momento yo podía realmente escuchar el Evangelio. En ese momento yo recibí la salvación. Entonces, para mí fue una confirmación. Yo ya entendí el Evangelio, recibí la salvación. ¿Y luego qué hice? Luego recibí bautismo, ¿no? Teniendo la certeza. Jesucristo realmente perdonó mis pecados. Jesucristo me ha lavado. Jesucristo me ha justificado. Y luego en mi corazón llegó la fe, la certeza de la salvación. Entonces, de esa manera pude recibir el bautismo, ¿no? Pude ser bautizado. Entonces, conversando con mi abuela, yo le explicaba una cosa importante, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es la cosa importante? La verdad es que el bautismo, aunque viene a ser un elemento que practican los cristianos también en esta época, pero el bautismo no es en sí un elemento para recibir la salvación, sino que el bautismo es una especie de símbolo de unión entre Dios y el justo, ¿no? O sea, el hombre que ha sido justificado, que ha sido perdonado de sus pecados, cuando puede reconocer que ya Jesucristo llevó todos sus pecados, en ese momento esta persona puede realmente recibir el bautismo, ¿no? Entonces, el bautismo no viene a ser una condición para ser salvo, ¿no? Sino que el bautismo viene a ser un elemento que nosotros podemos utilizar para poder confirmar, o sea, en algún sentido señalar de manera simbólica yo ya no existo en mi vida, sino que ahora yo vivo para el Señor. Mi vida ahora pertenece a Dios, ya no es mi propia vida. Entonces el bautismo tiene el símbolo de ser una sepultura, ¿no? Pero en el agua, ¿no? Es decir, que como si fuera que entierra su cuerpo, su ser anterior, y luego puede salir y con una imagen no diferente. Pero en sí, el bautismo no tiene la facultad de salvar, de limpiar los pecados. ¿Por qué estoy contando esto? Porque hay muchas iglesias que piensan de esta manera, ¿no? Que tienen esta idea de que por medio del bautismo puede ser salvo, ¿no? Pero la Biblia no nos menciona que el bautismo es lo que salva, sino viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Veamos un versículo. Acá, en el libro de San Marcos, capítulo 16, el versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice, mas el que no creyere será condenado. O sea, este versículo, cuando nosotros lo malinterpretamos, ¿qué es lo que nos hace entender? Que para ser salvo se necesita creer y también el bautismo. ¿No es así? En alguna ocasión una persona me habló así. Mire, aquí en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 16, dice que uno si cree y se bautiza podrá ser salvo, ¿no? De esta manera me estaba diciendo. Pero acá en la parte final dice: mas el que no creyere será condenado. Entonces, y poniendo este versículo de manera clara, la condición que permite la salvación o la condenación, ¿cuál es? Es el hecho de creer o no creer. ¿Sí me comprenden por qué? Porque la segunda línea ya no vuelve a repetir el concepto de bautismo. Solamente dice el que no creyere, dice. Por lo tanto, el condicional para llegar a ser salvo o ser condenado viene a ser el hecho de creer o no creer. ¿Sí entienden? Entonces, con ese asunto, yo puedo hablar, digamos, desde mi testimonio, que efectivamente una persona realmente no recibe la salvación por haber recibido el bautismo, sino que la salvación estrictamente viene por medio de ¿qué cosa? De la fe en Jesucristo. Hoy hemos leído San Marcos capítulo 10, la historia de ¿quién? De un joven rico, dice acá. ¿Qué es lo que ha hecho este joven rico? Este joven rico se acercó delante de Jesús.
¿Qué es lo que le dijo? Maestro bueno, ¿haciendo qué cosa yo heredaré? ¿Qué cosa? La vida eterna. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dice. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que le responde? ¿Por qué me llamas bueno? ¡Ey! ¿Tú me estás llamando bueno a mí? Es decir, que tú también piensas que eres bueno. Yo te digo que entre los hombres de este mundo no hay ni uno que sea bueno. Solamente Dios es el que tiene la condición de ser bueno. Pero los seres humanos todos son malos, ¿no? Todos son malos. Es decir, que el único bueno es Dios. Por lo tanto, retráctate. Tú me dijiste bueno. Es decir, que tú también piensas que eres bueno. No es así. No eres bueno. Es lo que Jesús está diciendo. Versículo 19. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. No defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús le citó los mandamientos, ¿no? Un resumen de los mandamientos. ¿Qué es lo que le dice este joven? Versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice. Todo esto lo he guardado ¿desde cuándo? Desde mi juventud. Está escrito así, ¿no? Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice. Es decir que delante de Jesucristo él pensó, yo he guardado estos mandamientos desde que soy jovencito, ¿no? Siempre yo he cumplido la ley y siempre he cumplido los mandamientos. Entonces Jesús, ¿qué tendría que decirle a este joven? Hey, entre todas las personas de Israel, todos los que han vivido en esta época, ninguno me respondió como tú. Te aplaudo. Muy bien. Tú eres una persona excelente. Eres una persona que realmente, a diferencia de otros, pudiste cumplir los mandamientos de Dios. Jesús podría haberle dicho de esta manera. Pero cuando leemos la Biblia, Jesús no le habla de esta manera, sino que le dice Jesús, entonces Jesús mirándole, le amó, dice. ¿Qué es lo que hizo Jesús con este joven? Dice que le amó. Hermanos, la palabra de Dios, cada palabra tiene el significado. Acá dice que Jesús le amó. La pregunta, estimados hermanos, es ¿cómo Jesús o por qué Jesús dice que le amó a este muchacho, a este joven? ¿Cuál es la razón? Versículo 21, y le dijo. Dice, le amó y luego le dijo. ¿Qué le dijo? Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Cómo expresa Jesús el amor? Pidiendo algo, ¿no? Yo te voy a dar amor, entonces entrega todo lo que tienes a los pobres. Entonces no coincide, ¿no? Jesús dice que le amó, pero por otra parte, quitó sus bienes. Entonces, hermanos, esta palabra, ¿cómo nos enseña? Es decir, que para demostrar el amor a otra persona, tengo que quitar sus bienes, o sea, decirle que sus bienes los entregue a los pobres y me siga. ¿Eso viene a ser el amor de Jesús? ¿Así Jesús puede demostrar su amor? En realidad, hermanos, estimados hermanos, el problema acá no eran las posesiones, ¿no?, de este joven, sino el problema de él era su mundo de corazón, quien estaba demasiado creído en sí mismo. Una persona que está confiando en sí mismo, que piensa que yo cumplo la ley, yo puedo cumplir los mandamientos de Jehová. Entonces Jesús, para hacerle ver su maldad, para hacerle ver su pecado, su incredulidad, finalmente Jesús le dice, entrega todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Esta palabra lo que hace es confrontar el corazón de un joven rico. Un joven que supuestamente es muy bueno, muy bondadoso, muy excelente. Pero Jesús le dice, ¿eres muy bueno? ¿Es verdad que eres excelente persona?
vende todo. Vende todo. Ahí vas a demostrar eres un buen hombre, una buena persona. Quédate sin dinero, sin nada de riqueza, sin herencia. Todo entrega a los pobres. Ya. Ahora. En ese momento, este hombre no podía responder positivamente, ¿no? La respuesta de él, ¿cuál fue? ¿O cuál fue su reacción? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Acá, el versículo 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 26. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? La pregunta entonces, ¿quién podrá recibir la salvación? ¿Quién puede ser salvo? Dice. Versículo 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible. Ya, hermanos, ¿qué dice acá? Ser salvo para los hombres es imposible. Entonces, ¿nadie puede ser salvo? Esa es la respuesta. Dice que para los hombres sí es imposible, ¿no? Está fuera de su alcance. Imposible. Más, dice, más. Para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ok, acá la Biblia nos hace entender la salvación en las manos del hombre es imposible. Es decir, que una persona cumpliendo los mandamientos de Dios, cumpliendo la ley de Dios, no puede alcanzar esta salvación. Acá dice que es imposible para los hombres, pero lo que es imposible, dice, para los hombres, es posible para Dios. Más para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En realidad Jesús, ¿cómo estaba amando a este joven? Él debe enseñarle a este joven, hey, ¿tú piensas que por haber cumplido la ley y los mandamientos puedes ser salvo? Yo te digo, no es así. Tú no puedes ser salvo por cumplir los mandamientos, aunque me dices que desde joven cumpliste la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Yo te digo, tú no puedes ser salvo por la ley, porque para el hombre es imposible hacer esto. ¿Quién debe hacerlo entonces? Dios debe hacerlo. Lo que el hombre no puede hacer, Dios es el que debe realizar esta obra, esta faena. Si el ser humano no puede hacer tal cosa, entonces Dios es quien se tiene que encargar. Entonces, ¿qué forma es la que Jesús está enseñándole a este joven rico? Primero, él tiene que despojarse. ¿De qué cosa? De su propia justicia. Lo que está incomodando a Dios para obrar en la vida de un joven rico es su propia justicia. ¿Sí? Veamos acá el libro de Romanos capítulo 10. El versículo 1 dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, dice. Ya, un momento acá detengámonos. Esto es la oración del apóstol Pablo por Israel. Dice que el apóstol Pablo, ¿con qué motivo oraba hacia Israel? Para salvación, dice. Pero en Israel se encuentra un elemento que impide la salvación. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice. El celo de Dios, dice, no es conforme a ciencia. O sea, este celo no está fundamentado en la palabra, en la escritura, es la ciencia. No está fundamentado en esto, sino que su celo está fundamentado en sus obras, en tratar de vivir, hacer el bien para Dios, tratar de cumplir la ley, pero no está conforme a la ciencia.
conforme a la palabra de Dios. 3. Porque ignorando la justicia de Dios. Ellos ignoran, dice. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál era el problema de este joven rico que aparece en San Marcos capítulo 10? Este joven no se pudo sujetar a la justicia de Dios, sino a qué justicia está estableciendo. Es la justicia propia, es la justicia humana. Por eso, si una persona pretende, recibir la justicia de Dios por medio de sus obras, entonces no alcanzará este camino o no alcanzará el fin de este camino. Querer alcanzar la justicia de Dios por las obras es equivalente a que ustedes, o sea, en algún sentido a pie, quisieran atravesar desde el continente americano hacia el continente europeo. ¿Sí? A pie. ¿Esto será posible? Esto será imposible, ¿no? Creo que ni siquiera un buen nadador podría pasar. No sé bien, existe alguna persona que haya hecho esto, ¿no? Pero una persona común como nosotros, creo que no puede atravesar de lado a lado, o sea, yendo desde el continente americano hacia el continente europeo. Por lo tanto, hay manera. ¿Cómo? Por medio de barco o, más rápido, por medio de avión. Puede llegar hasta el continente europeo. De la misma manera, para poder alcanzar la justicia de Dios, no es que por la justicia propia, no es que por las obras humanas, no es que por hacer algo bien, no es que por cumplir los mandamientos, como decía este joven rico, ¿no? Todo, dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Sino que esto es algo que se logra por medio de la obra de Jesucristo, ¿no? Por medio del sacrificio de Jesucristo, el hombre pecador llega a alcanzar la gran salvación, llega a alcanzar la vida eterna, ¿no? La vida eterna es la salvación, ¿no? Entonces, las personas hoy en día, ¿en qué erran fácilmente? En creerse personas capaces de alcanzar la eternidad por un comportamiento en el que cumplen los mandamientos de Dios. Esto es una equivocación. Esto es un error garrafal. Es un error enorme. Por eso la manera de llegar a obtener la vida eterna es por medio de la obra de Jesucristo. Deseo, ¿no?, con todo mi corazón que nosotros, a través de estos versículos también, podamos meditar, ¿no? Dios realmente nos ha dado la salvación, la vida eterna, no con algún mérito que nosotros hicimos, sino que al contrario, más allá de que nosotros hayamos hecho algo, para Dios lo importante es que Jesucristo podía pagar, podía liberarnos, podía santificarnos, podía justificarnos, ¿no? Esto es la verdadera salvación. La salvación nunca se obtiene por las obras, nunca se obtiene por el esfuerzo, sino que la salvación está fundamentada en el perdón de los pecados, ¿no? El perdón de los pecados se recibe por medio de Jesucristo. Jesucristo es quien realmente puede lavar nuestros pecados. Jesucristo que realmente puede perdonar nuestros pecados. Y luego, creyendo en esta palabra, nosotros podemos ser justos y santos. Podemos obtener la vida eterna. En esta ocasión, ¿no?, agradezco a todos los que han estado participando en esta transmisión. De esa forma, terminamos el estudio de esta noche. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos en esta noche. Sin duda, la Biblia es el libro de Dios. Nos muestra con mucha certeza que el ser humano nunca es imposible realmente obtener la salvación, el ser salvo por sus obras, sino que necesariamente, realmente es necesario la obra de Jesús. Es el sacrificio, es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Señor, le agradecemos por este sacrificio, por esta gran salvación que usted nos ha dado. Espero que el Señor bendiga el corazón de todos los oyentes, dirigiendo a cada uno de ellos, les dé esta plena certeza, esta convicción de la salvación, y que en sus corazones realmente puedan tener la confianza en nuestro Señor Jesucristo.
Le agradecemos, Señor, por todas las cosas y oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.